Los aztecas fueron una civilización que vivió en el centro de México entre 1335 y 1523 aproximadamente. La historia ha pintado a los aztecas como una extraña civilización capaz de lograr avances basados en una gran inteligencia y arquitectura descomunal. Sin embargo, hoy vamos a ver otra cara de esta antigua civilización, una cara más oscura y notablemente más misteriosa. ¿Quieres conocer las historias secretas detrás de los sacrificios humanos y el canibalismo de los aztecas? Quédate para conocer todos los detalles. Fueron los fundadores de la entidad político-territorial más grande y poderosa de la región hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV. El Imperio Azteca, ubicado en la región centro-sur del actual territorio mexicano, surgió en apenas 200 años. Gobernó y colonizó la región central mesoamericana en una triple alianza entre los pueblos de Texcoco, Tlacopan y México-Tenochtitlán. De hecho, Tenochtitlán fue la capital del imperio completo. Por eso, una vez llegados los ejércitos conquistadores en el siglo XV, fue muy sencillo convencer a las poblaciones rivales de aliarse con los europeos en la guerra contra los aztecas. Esta fue la decisión tanto de chacaltecas como totonacas, a pesar de que después ellos mismos compartieron el destino de sometimiento y exterminio que puso fin a la cultura mexica. Se estima que, para el momento de su caída, el imperio azteca contaba con unos 22 millones de personas. Detrás de esta historia reconocida a nivel global y de los múltiples avances tecnológicos que significó el choque de culturas, muchas son las historias que han llegado hasta nuestros días por parte de los mismos españoles y por otra parte de descendientes de estos pueblos, con mitos que pasan de generación en generación. El sacrificio humano practicado por los aztecas despierta desde la incómoda aceptación hasta el repudio, la negación e incluso la censura, pues fuera del ámbito académico ha sido juzgado a partir de parámetros ajenos al mundo mesoamericano. Lo cierto es que para entender esta práctica hay que explicarla desde el punto de vista de los antiguos mexicanos. Para los aztecas, el sacrificio humano se remonta a los mitos primordiales, al origen mismo del sol y de la luna. Según la leyenda de los soles, escrita en 1558 y basado en un códice indígena hoy desaparecido, el mundo había tenido 4 eras o soles que antecedían al que conocieron los aztecas. Con motivo de la creación del quinto sol y para propiciar su nacimiento, los dioses se reunieron en la ciudad de Teotihuacán. La leyenda cuenta que mientras Náhuatl se arrojó al fuego y se convirtió en el sol, Nahuitecpatl hizo lo propio sobre las cenizas, convirtiéndose en la luna. Sin embargo, a pesar del sacrificio, el sol permanecía estático en el cielo y así transcurrieron 4 días. Cuando los dioses mandaron un mensajero para preguntarle por qué no se movía, el sol respondió: «Porque pido su sangre y su reino». De inmediato, los dioses se reunieron para morir en Teotihuacán. Una vez creado el sol, los dioses se preguntaron quién habría de poblar la tierra, a lo que convinieron que los nuevos hombres fueran creados con los huesos preciosos que se encontraban en Mictlán, la región de los muertos. Así, fue Quetzalcóatl quien llevó los huesos desde Mictlán hasta Tamoanchán, donde los molió y los bañó con la sangre de su miembro. Inmediatamente después, los demás dioses hicieron penitencia para dar paso a la creación de los nuevos hombres. En el México prehispánico, y en particular entre los aztecas, se practicaban 3 clases de rituales sangrientos relacionados con la persona: el autosacrificio o rituales de efusiones de sangre, los rituales asociados a las guerras y los sacrificios agrarios. En el caso del autosacrificio, el ritual se iniciaba con una penitencia que asociaba varias clases de mortificaciones: ayuno, abstinencia sexual, reclusión, vigilia y efusiones de sangre. Se comía solamente determinados platillos hechos para esa ocasión. La toma de tabaco, fumado o tragado crudo mezclado con cal, era un acompañante de esta parte del ritual de la penitencia. Un fuego alumbrado debía arder durante la totalidad de este periodo. Para los sacrificios humanos se solían elegir a las víctimas del sacrificio entre los guerreros cautivos. De hecho, la guerra se realizaba a menudo con el único propósito de proporcionar candidatos para el sacrificio. Los mejores candidatos para el sacrificio eran los que habían luchado con mayor valentía o los más guapos. Además, eran los que tenían más posibilidades de complacer a los dioses. De hecho, el sacrificio humano se reservaba especialmente a las víctimas más dignas y se consideraba un gran honor, una comunión directa con un dios. En el caso de los rituales con sacrificio humano, no se realizaban sin que el sacrificante o sacerdote hubiera sufrido previamente una mortificación.
Es probable, como mencionan algunos autores, que el corazón del sacrificado representara el corazón del pueblo o del rey en ofrecimiento a sus dioses. Las víctimas también podían ser sacrificadas en un proceso más elaborado en el que se obligaba a una sola víctima a luchar en un concurso de gladiadores contra un escuadrón de guerreros cuidadosamente elegidos. Naturalmente, la víctima no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a esta prueba o incluso de infligir alguna herida a sus oponentes, ya que no solo estaba atada a una plataforma de piedra, sino que su arma solía ser un garrote de plumas, mientras que sus oponentes tenían espadas de obsidiana afiladas. Tras el sacrificio, las cabezas de las víctimas se podían exhibir en bastidores, cuyas representaciones se conservan en la decoración arquitectónica en piedra, especialmente en Tenochtitlán. En ocasiones, los sacerdotes que dirigían el sacrificio y los miembros de la élite gobernante o los guerreros que habían capturado a las víctimas comían la carne de los sacrificados. Sobre este tema hablaremos en unos minutos. En el caso de los sacrificios agrarios, existía un sacrificante, el campesino, una víctima, hombre, mujer, niño, y una deidad. La víctima era vestida como el dios y era sacrificada en el ritual y después enterrada, consumida o incinerada. Las ceremonias eran relacionadas con la agricultura y representaban a deidades del sol, la tierra, la fertilidad, el agua, el maíz, y seguían un determinado orden de calendario anual y así mediante una clase de tratado, por un acto mágico. El hombre entregaba su dolor y su cuerpo a las deidades para conseguir agua, lluvia, maíz y crecimiento de las plantas. Hubo varias formas de sacrificios humanos entre los aztecas, desde ahogar, desollar o asaetear a la víctima hasta el degollamiento y el sacrificio por extracción del corazón. Sabemos que el sacrificio por ahogamiento estaba consagrado al Tlaloc, dios de la lluvia, y que las víctimas más comunes eran los niños que tenían 2 remolinos en la cabeza. Estos sacrificios no eran festivos como los otros. Las matanzas de niños se acompañaban de lamentos y el ambiente era lúgubre. De hecho, los aztecas trataban de evitar los lugares en los que se hacían estos sacrificios. Por otra parte, el experto Michael Harner hizo pública una investigación en la que afirmaba que la civilización precolombina comía carne humana para paliar la falta de animales en la región. En la misma señalaba que los aztecas interpretaban la guerra como una forma de caza organizada para conseguir alimentos. El experto no se detenía en este punto, sino que siempre según sus palabras, esta práctica se vio favorecida debido a que en el Nuevo Mundo era imposible domesticar animales para su posterior ingesta, algo que sí sucedió en la vieja Europa y que permitió a los occidentales abandonar el canibalismo y empezar a verlo como un tabú. Como era de esperar, la investigación causó gran controversia, fue criticada por el mundo académico y continúa siendo atacada por expertos como Manuel Moros Peña. Este desmonta a Harris señalando en su principal obra la inmensa cantidad de animales que tenían los aztecas a su disposición en el amplio territorio mexica. Existen otras teorías que respaldarían el canibalismo, pero con otros fines. El demógrafo Sherburne Cook considera en sus libros que el canibalismo tenía la finalidad real de evitar que la población azteca se disparase. Este experto llegó a cifrar en un 25% la cantidad de personas que eran ingeridas por sus semejantes. Un número que, según afirma, habría engrosado en demasía una civilización escasa de alimentos. Moros critica esta teoría afirmando que los sacrificios eran mayoritariamente sacrificados hombres y, según la lógica, lo mejor para evitar el crecimiento poblacional sería eliminar mujeres. Además, marca que los prisioneros eran retenidos durante largos días hasta su final, cuestión que hace caer esta teoría, en su opinión. ¿Tú qué crees? ¿Realmente se alimentaban de otros humanos? ¿Con qué fin? Te leemos en los comentarios.